Acá, muy bien. Vamos a ver el tema número 4 de física. Y como ven, es ya prácticamente la última separata que vamos a ver del tema teórico, para entrar de lleno después del examen a lo que es la parte operativa, la parte calculística, en la cual necesito que estén bien afianzados su parte teórica, chicos, ¿ya? La parte teórica es importante porque de lo contrario, cuando llegamos a la parte práctica, en la cual la teoría se aplica solamente en la primera línea, por más que tú sepas hacer operaciones, si no sabes la interpretación o no sabes la parte teórica correctamente, no vas a saber qué hacer. Es decir, si no sabes cómo poner la ecuación, no vas a resolver nada. Así que esa ecuación, esa interpretación es la parte teórica, chicos. ¿Ok? Listo, sin más preámbulos, comencemos. Habíamos visto ya las magnitudes en la parte 1, lo que son las magnitudes según su naturaleza, las magnitudes fundamentales básicas, que eran 7, ¿se acuerdan? Las fundamentales que eran 7, las cuales eran longitud, masa, tiempo, ¿qué más? Temperatura, intensidad luminosa, intensidad de corriente y la cantidad de sustancia. Y recordar las unidades que se daban cada uno, la longitud en metro, la masa en kilogramo, no en gramos, ojo, sino en kilogramos, el tiempo en segundo, la temperatura en Kelvin, la intensidad de corriente en amper, la intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancia en mol. ¿Okay? Eso lo vimos en la clase pasada. Ahora vamos a hablar de magnitudes físicas, la segunda parte. Recordarles que desde el punto de vista de su naturaleza, las magnitudes físicas se dividen en dos. La clase pasada solamente los habíamos mencionado, ahora lo vamos a detallar un poco más. Estas magnitudes se clasifican en magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares tienen dos partes fundamentales, que son la parte numérica y la parte de su unidad, ¿no? Es decir, tiene un número y una unidad que lo acompaña. Magnitud física escalar. Por ejemplo, 4 metros, 10 kilómetros, 8 segundos, ¿correcto? Viene a ser por un número y una unidad. Obviamente que esta unidad es física. Yo no puedo decir 5 manzanas, profesor, es un número y una unidad, pero manzanas no es una unidad física, debe ser una unidad física para ser considerado magnitud física escalar, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Y las magnitudes físicas vectoriales, chicos, son aquellas que tienen lo mismo que el escalar, es decir, una unidad y un número, un valor numérico, pero aparte de ellos tienen algo que lo diferencia con la escalar, que es la dirección, una tercera parte que es la dirección, es decir, hacia dónde se dirige. En este caso, vean ustedes aquí el gráfico, la dirección viene a ser el ángulo que forma con respecto al horizontal. Después del examen ya vamos a ir viendo vectores, en el cual vamos a ver bastantes magnitudes que tienen dirección. No confundir dirección con sentido. La dirección, repito, se define como el ángulo que forma el vector con respecto al horizontal. Es un ángulo, la dirección es un ángulo. Ahora, el sentido es otra cosa. Por ejemplo, acá tenemos un ángulo con un sentido ascendente. Podemos tener el mismo ángulo con un sentido descendente. En ambos casos la dirección es la misma, pero el sentido es distinto. Así que no confundir sentido con dirección. Dirección es un ángulo, el sentido es hacia dónde vas respecto en esa dirección. ¿Ah? ¿Ok? Y esa dirección da un camino del vector. Ese camino se llama la línea de acción. ¿Ah? ¿Ok? El camino es la línea de acción que es justamente respecto a la dirección. Y el sentido es por dónde vas ese camino, para un lado o para el otro. No confundir ello. Dos vectores pueden tener la misma dirección, sí, pero distinto sentido también. Apuntar ambos en direcciones contrarias, en sentidos contrarios, perdón, el sentido es distinto, pero la dirección es la misma. Y ahora entramos a un término, chicos, muy interesante, que es medir. ¿Qué cosa es medir? Es comparar una magnitud con otra. ¿Qué, profesor? No estoy agarrando mi centímetro y... Híjalo. ¿Qué pasa? Ya, anda por allá. Disculpe, mi hijita. La mi hijita ahí pasa. Ya está grande ya. Está más grande que Matías todavía. Está más alto que Matías. Está más alto que Tenorio también, creo. Ok. Mi hijita va a ser más alta que yo todavía.
Okay. Humildemente mi 1,80 m es muy poco, según para ella. Ya, pues yo mido 1,80 m. Vanessa, a pesar que ya tiene 4 años, Matías ya tiene metro 5 ya, 4 años. Hazte cuenta, así que vamos a avanzar. Ok, sigamos. Medir es comparar. ¿Qué, profesor? No es agarrar mi wincha y quiero ver la longitud, pero lo que estás haciendo es compararlo contra una unidad patrón. Y eso es lo que voy. Toda magnitud física tiene una unidad patrón, ¿no? Entonces tiene una unidad patrón. Y es interesante que ustedes sepan que las unidades patrones han ido evolucionando a partir de varios años, ¿no? Anteriormente la unidad patrón era unas barras de iridio con respecto al metro. Luego el metro patrón viene a ser justamente la distancia que recorre la velocidad de la luz. ¿Ya? Y la unidad patrón es toda unidad patrón, es justamente a la cual se va a comparar la magnitud que estoy yo, valga la redundancia, midiendo. Entonces, esta medición, que es la comparación de una unidad con patrón tomada a partir de un instrumento de medición con respecto a mi patrón, valga la redundancia, es justamente la medición. Ustedes cuando utilizan una wincha o una regla para medir algo, que es longitud, esa regla ha sido calibrada con respecto a una unidad patrón, el cual se toma como referencia para las mediciones, ¿no? En el caso de la longitud. De igual manera, se cronometra con respecto a el tiempo, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y vamos a ver, para terminar, el famoso SI, o SI, el sistema internacional, ¿no? Para ello, primero tenemos que tener en cuenta qué cosa es un sistema de unidades. Un sistema de unidades es un conjunto de unidades elegidos que, por una comunidad científica, en este caso, para justamente tomar como punto de partida para otros aspectos, que en este caso son las mediciones. El sistema de unidades más famoso, más conocido y que ha ido evolucionando en lo que respecta a las conferencias o las convenciones que hayan tenido es el famoso Sistema Internacional de Unidades, el SI, ¿no? En el Sistema Internacional de Unidades quedó establecido justamente en la 11ª Conferencia Internacional de Pesas y Medidas, la cual se celebró en 1960, quedó establecido la última actualización con respecto a pesas y medidas, con respecto a lo que son las 3 unidades fundamentales, que son el metro para la longitud, kilogramo para lo que es la masa y segundo para lo que es el tiempo. Eso fue en 1960. Y desde ahí hasta el momento, quizás había aún más convenciones que se hace cada 4 o 5 años, las conferencias internacionales de pesas y medidas, pero ya no se actualiza este tipo de aspectos. Lo que sí les digo es que en las próximas convenciones se está inclusive pensando actualizar la unidad de medida, como por ejemplo la fuerza, por ejemplo la energía, etcétera. Están pensando hacer un cambio de medidas. Ya no va a ser Newton, que es lo que están indicando, ya no va a ser Joule en el caso de la energía, posiblemente cambie a uno de ellos, quizás. Pero eso va a acontecer ya cuando sea una respectiva convención. Por el momento, la comunidad científica, la cual hace estas conferencias, solamente ha hecho un cambio reciente que fue en 1960. A partir de ahí no ha habido cambios. Las convenciones que se dan es simplemente para reafirmar el documento hecho en esta convención de 1960. ¿Ok? La notación exponencial, para terminar. Chicos, esta notación exponencial es a través de prefijos. ¿Qué cosa es un prefijo? A ver quién me dice en lenguaje. Es lo que va antes de una palabra. Prefijo. ¿Ok? Es antes de lo que va de una palabra. Y esto determina, chicos, determina lo que es una simbolización y para nosotros un factor. En este caso, chicos, este factor que da a conocer es justamente un factor exponencial en base a la base 10. ¿Ok? En base a la base 10. Comencemos con la unidad principal. Sea cual sea la unidad, que es la unidad patrón, por ejemplo, kilogramo. Kilogramo es 10 a la 1. Es 10 a la 0, perdón. 10 a la 0, que equivale a 1. Si yo quiero ascender, es decir, hacer más unidades,
Esto se llama múltiplos. ¿Qué ruido hay? ¿Qué pasó? Ya. A ver. Los múltiplos son aquellos que yo quiero aumentar su valor. A ver, decía, es lo que yo quiero aumentar su valor. Esto es a través de prefijos. Deca, hecto y kilo es el más conocido. ¿Correcto? Kilo significa 10 a la 3. Hecto, 10 a la 2. Deca, 10 a la 1. Los 10. ¿Ok? ¿Okay? Estos múltiplos son, voy a darle una ampliación, chicos, acá. Es lo que quiero que por favor tengan muy en cuenta. Deca, D mayúscula, 10 a la 1, hecto, 10 a la 2, kilo, 10 a la 3, por eso acá, kilogramo. Y en 1960 se estableció el kilogramo como unidad de la masa. Pero chicos, no, esto es un múltiplo, porque kilo significa 1000, 10 a la 3, 1000, ¿ya? Mega, 10 a la 6, giga, 10 a la 9, tera, 10 a la 12, por eso acá, tera. ¿No he visto que tu computadora es, por ejemplo, gigabytes, 10 a la 9 bytes, terabytes, 10 a la 12 bytes, o sea, 1000 gigas, si se dan cuenta. 10 a la 12 con respecto a 10 a la 9 hay una diferencia de 3. 1000 gigas es un tera. 1000 teras me da un peta. Petabytes, por ejemplo. Hay computadoras que tienen 1 o 2 petabytes, que son 1000 terabytes, alucinen. 1000 terabytes, ¿no? Hay una computadora actual, si no me equivoco, está en Japón, cuya capacidad de memoria es de 1 petabyte, que son 1000 terabytes, que a su vez cada terabyte son 1000 gigas. 1000 gigas. Y en tu computadora viene a lo mucho 500 gigas y quizás un tera, pero imagínate, un peta, ¿no? Una computadora que tenga un petabyte de memoria, o sea, 1000 terabytes, que a su vez por 1000 es 1.000.000 de gigabytes. ¿Se dan cuenta? Es increíble. Prácticamente es 1.000.000 de computadoras tuyas en una sola computadora. Un petabyte, ¿no? Y se está próximo a hacer una computadora que tenga un exabyte de memoria. ¿Qué cosa es un hexa? Que es 1000 petas. Acuérdate, son 1000 petas, la diferencia de 3. ¿Ah? Hexa 10 a la 18. Por el contrario, tenemos los submúltiplos, que son justamente por debajo del valor que vamos a nosotros tener en cuenta del patrón. Tenemos deci, de 10 a la menos 1, o sea, 0,1. Centi, 10 a la menos 2, o 0,01. Por eso se decía centímetros, centi, 10 a la menos 2 metros. Es por eso que te dice 100 centímetros, recién me da un metro. Ahora, de 1 metro a centímetros es entre 100. ¿Ya? Este menos significa sobre o división. Yo, para llegar a un deci, yo tengo que dividir entre 10, o sea, 10 a la menos 1, que es entre 10. Centi, 10 a la menos 2, o 100, ¿no? Mili, 10 a la menos 3, o entre 1000. Por ejemplo, milímetro. 1000 milímetros recién me da un metro, pero un milímetro, ¿qué significa? 1 entre 10 a la 3, o sea, 1 entre 1000 de esa parte. Un milímetro es 1 entre 1000 metros, una milésima de un metro. Es por esa razón que dicen 1000 milímetros me da un metro. A partir de aquí ya son submúltiplos que van a utilizar bastante ustedes en la química. Sí, también en la física, pero también sobre todo en la química, ¿no? Micrómetro, por ejemplo. Micro significa 10 a la menos 6. Micrómetro. Nano, 10 a la menos 9. Pico, 10 a la menos 12. Femto, 10 a la menos 15. Y ato, 10 a la menos 18. Les dejo quizás una tarea de investigación. ¿Qué cosa es un angstrom? 10 a la cuánto, ¿no? 10 a la cuánto, ¿no? Angstrom. 10 a la cuánto significa ese prefijo. Angstrom. Lo puedo dejar como una pequeña tareita para que ustedes lo investiguen, ¿ah? Un angstrom. Ahí está. Un angstrom. ¿Qué cosa es un angstrom? Lo dejo como una pequeña tarea de investigación, ¿ya? Puntos extras para que me den esta información adicional. 10 a la cuánto es un angstrom, ¿no? Está sencillo, lo googlean y lo encuentran ahí rápidamente. Pero también es una unidad de medida que se va a utilizar en física, chicos, cuando veamos ondas, cuando veamos en el cuarto trimestre longitud de ondas, ¿no? Que no son en metros, son en angstrom, que son tan pequeñitos, es más pequeño que un micro, que un micrómetro, muy parecido a un nanómetro, cercano a un nanómetro, ¿ya?
poco antes que un picómetro. ¿Okay? Entonces estos son los prefijos de los múltiplos y los submúltiplos. Lo vamos a utilizar justamente para la clase de hoy como parte teórica y te va a servir también para tu tarea y tu evaluación. Que te voy a explicar también cómo se hace cierto tipo de ejercicios que quizás me estaban preguntando algunos de ustedes. Ok, vamos a ver ahora ya la parte de las equivalencias. Es importante tener en cuenta las equivalencias. Por ejemplo, un kilómetro, 10 a la 3, o sea, 1000 metros. Un metro, 100 centímetros, 10 a la menos 2, ¿no? Metros, que por 100 me da 1. Y así tenemos estas equivalencias. Una hora, 60 minutos o 3600 segundos. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Ciertas equivalencias que ya les voy a solicitar cuando ustedes hagan su evaluación pre-investigación de las unidades. Muy bien. Entonces, no es difícil esa parte teórica como han visto. Vamos a comenzar las respuestas con respecto a su actividad de aplicación. Por favor, activen sus audios para poder yo ver su participación. Recuerden que también, si no pueden por el micrófono, por alguna dificultad técnica, la cual solamente tienen 3 alumnos justificados, los demás no, pueden escribirme por el chat, ¿ya? Solamente 3 alumnos me tienen justificado su malogrado, que está malogrado su micrófono, ¿ya? Pero también a esos 3 alumnos les digo que por favor traten de arreglarlo para poder estar todos en las mismas condiciones, ¿ya? Para estar en las mismas condiciones, ¿ok? Igual la cámara debería estar activada, todos activen su cámara, por favor. Solamente algunos que tienen dificultad con la cámara, algún problema técnico que han justificado adecuadamente ya antes que comiencen las clases, inclusive, solamente a ellos son los únicos que les puedo justificar. Pero de igual manera les digo, traten de arreglar su cámara, ¿sí? Traten de hacer un esfuerzo. Yo sé que es un poco difícil por el tema económico, todo ello, pero traten de hacer un esfuerzo para que arreglen su cámara, porque los exámenes sí o sí se dan con cámara. ¿Sí? Por favor, tienen máximo esta semana a los que les falta arreglar su cámara para poder dar adecuadamente los exámenes. Recuerden que los exámenes son por Zoom y con cámara encendida. Caso contrario, simplemente se considera nulo su examen en caso que la cámara esté oculta o algo por el estilo, ¿ya? Así que por favor traten de arreglar sus cámaras o tratar en la medida de lo posible de comprarse una nueva cámara, la cual ya viene incluido su micrófono, viene incluido el micrófono en la cámara, ¿ya? No está tan caro como al comienzo del año pasado, que estaba una camarita simple, estaba 200, 300 soles. Actualmente hay cámaras de 90 soles, 120 soles, y tienen una muy buena resolución de 1080, ¿ya? Más o menos en ese rango están las cámaras, ¿ok? Así que por favor traten de hacer un esfuerzo, indiquen a papá, mamá, que por favor traten de hacer un esfuerzo a aquellos que no puedan contar con una cámara por X razones, ¿no? Por X razones traten, porque ya los exámenes la próxima semana sí o sí es obligatorio con cámara, ¿ya? ¿Ok? Salvo algunas excepciones que han sido debidamente justificadas, las cuales, por favor, en resumen, todo problema que tengan debe ser comunicado con la debida anticipación para poder tomar las medidas del caso y las precauciones del caso. ¿Ok? Muy bien, chicos, vamos a comenzar la aplicación. No sin antes tomar una previa toma de asistencia. Inicio. Listo. Muy bien. Por favor, accionen sus micrófonos, activen su cámara para poder ver quiénes están participando. Muy bien, primera pregunta. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Indique cómo se clasifican las magnitudes físicas según su naturaleza. ¿Cuál sería su respuesta? A ver. Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Muy bien, Gerald. Kiara, estoy viendo que el micrófono encendido. Kiara, Romy. Sí, ¿Cómo? lo que dijo ayer está bien, profesor. Es magnitudes físicas escalares y magnitudes vectoriales. Vectoriales. Muy bien. Según su naturaleza, ¿cómo se clasifican las magnitudes físicas? Entonces vamos a escribirlo completo. Magnitudes físicas escalares, así se divide, y magnitudes físicas vectoriales. Vectoriales, ¿ya? Porque si solamente pongo magnitudes escalares, puedo decir 5 manzanas y eso no es una magnitud física. Si es una magnitud escalar, ojo, 5 manzanas es una magnitud escalar, pero no es una magnitud física escalar.
Recuerden que el término físico significa que utiliza una unidad física, y manzanas no es una unidad física, es una unidad simple, no física. Unidades físicas son, por ejemplo, el metro, el kilómetro, el segundo, el kilogramo. Esas son unidades físicas. ¿Ah? ¿Okay? Unidades simples pueden ser inclusive 8 pasos. Es una magnitud física, es una magnitud escalar, así de simple. 8 pasos. 5 cabezas. Puedo medir 3 plumones. Es una longitud, por ejemplo, 3 plumones. Pero plumones no es una unidad física. Es una unidad simplemente de medida simple, pero no física. Para que se llame física, tiene que ser sí o sí las unidades establecidas por el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Ok, magnitudes físicas escalares y magnitudes físicas vectoriales. Pregunta número 2. Muy bien, los que han participado. Pregunta número 2. ¿Medición o medir? Medir, profesor. Andrés Vicente, medir. Samuel Tenorio también me dice medir. ¿Alguien más? Yo también digo que Gerard dice medir. Muy bien. ¿Por qué, profesores, medir? La palabra medir, o sea, es un verbo infinitivo, lenguaje, acuérdate, es un verbo infinitivo. Porque justamente hay que también tener en cuenta la concordancia vocálica, ¿no? Puedo poner medición, pero no concuerda. Medición es comparar, no, medir es un verbo. ¿Por qué sé que va a estar en infinitivo o en forma de verbo? Porque acá dice, es comparar. Acá está comparar. Si hubiera dicho es comparación, ya hubiera puesto también medición, ¿no? Para que haya una concordancia. Entonces acá es medir, ¿sí? Medir es comparar, justamente lo voy a resaltar. Medir es comparar una magnitud con otra, tomada de manera arbitraria como referencia, denominada patrón, y expresar cuántas veces la contiene ese patrón, ¿no? Si yo agarro mi centímetro, mi wincha, que está expresado en patrón centímetros o metros, yo diré cuántos metros. Según la cantidad que aparece en mi magnitud, yo diré la medición, ¿ya? 3. Toda ha de poseer una condición fundamental, la de ser invariable. Todo aquí. magnitud. Unidad patrón. Unidad patrón. Unidad patrón. Unidad patrón, profesor. Unidad patrón. Muy bien, unidad patrón. Muy bien, Samuel, muy bien, Andrés, muy bien, Romy. Unidad patrón, unidad patrón. Toda unidad patrón ha de poseer una condición fundamental, la de ser invariable. Claro, tiene que ser invariable, porque imagínense que mi metro cambie de medida. A cada rato voy a estar haciendo winchas de distintas mediciones, ¿sí o no? No medirían lo mismo. No puede ser variable, debe ser invariable. La unidad patrón, por eso se llama patrón, es invariable. Chicos, la unidad de medida, por ejemplo, del kilogramo, está resguardado en una base, prácticamente parece militar, y está resguardado a temperatura ambiente y está controlado por láser para que no cambie sus dimensiones. El kilo, o sea, es una barra de metal, no me acuerdo el metal con que lo hicieron, y esa barra de metal se estableció que ese es el patrón, que sea el kilo. A partir de ahí se derivan todas las pesas, las balanzas, todo de mediciones de masa, ¿correcto? Y se calibra a nivel mundial a partir de esa única patrón. Les invito a buscar en internet los patrones de, justamente, los patrones de las medidas, tanto de masa, de la longitud. Si nos alcanza el tiempo, vemos ese video. Quisiera que vean ustedes cómo es el patrón, inclusive, como le digo, el patrón de la masa, que es una barra de metal que representa a 1 kilogramo, y a partir de ahí sacan los múltiplos, submúltiplos de la masa, y con la cual calibran las balanzas. Está resguardado bajo 7 llaves, como se dice. Está resguardada por gente militar y controlada en laboratorio, que no cambie su aspecto. Eso significa, sería un caos si cambiara el aspecto patrón, ¿ok? El símbolo del prefijo deca, acá está, deca, D mayúscula, muy bien. Porque si pongo D minúscula sería deci. Muy bien lo que ha contestado en el chat. D mayúscula. D mayúscula. Profesor, con la 4 es de mayúscula. Sí, muy bien, D mayúscula. Muy bien. 5. El sistema internacional quedó establecido en el año 1960. 1960.
en esa convención, en la 11ª convención del sistema de pesos y medidas, quedó establecido ello, ¿no? ¿Ustedes creen que todo lo que medimos actualmente es algo arbitrario? ¿No? Todo es convenido, todo es coordinado. Es, en este caso, una convención. ¿Ok? Una convención. Ok, 6. Las Magnitudes físicas escalares. Escalares. Las magnitudes físicas escalares. Escalares. Vamos a tomarlo de acá. Contesta yo, sí, pero eso no lo desconocí. Sí. Contesta. Ok. Entonces, las magnitudes físicas escalares, sería lo correcto acá, como han dicho ustedes, chicos, muy bien. Las magnitudes físicas escalares son aquellas que tienen unidad. En la 7. Las Magnitudes vectoriales. Magnitudes Magnitudes físicas vectoriales. magnitudes vectoriales. Vectoriales sería acá. ¿Ah? ¿De qué alumno me está hablando? Vectoriales. Magnitudes físicas vectoriales. Ya, Muy bien, le salió... muy bien. Problema número 8. Pregunta número 8. El conjunto de unidades elegidas como fundamentales y unidades derivadas correspondientes reciben el nombre de qué cosa? Sistemas de unidades. Sistemas de unidades. Tema de unidades. Sistemas. ¿Sistema o sistemas? Sistema. Sistema de Sistema. unidades. Muy bien. Muy bien, chicos. Están atentos. Perfecto. ¿Quién ha entrado más? De personal de comunicar con ustedes. Tanto como la misma Patricia como la misma. Ok. Entonces, chicos, sigamos acá. Problema número 9. El símbolo de prefijo micro, ¿qué cosa es? ¿Cuál es el símbolo? La U, la letra U. Minúscula. No es la U. Parece U. Este símbolo es un símbolo griego. ¿Ya? ¿Ya? Justamente es así. Este es este. Es el símbolo micro de, es una letra griega. En este caso, sería este símbolo. Este de acá. Micro. Es una, parece una U, ¿sí? Pero con el primer rabito más grande que el otro, ¿no? Esta es una letra griega. El factor de prefijo kilo. ¿Cuál es la letra? Kilo. La K mayúscula. Mayúscula, minúscula. Mayúscula. Ah, K mayúscula. K mayúscula. K mayúscula. K mayúscula. Okay. Perdón, disculpen, chicos, es que está la cámara moviéndose mucho. K mayúscula. Muy bien. Muy bien, K mayúscula sería acá. Un momento. El símbolo del prefijo pico, ¿cuál es? P minúscula. P minúscula. P minúscula. P minúscula. P minúscula. P minúscula, muy bien. Muy bien. Profesor, es P mayúscula, creo. Pico. Pico es P minúscula. Pico. 10 a la menos 12. El prefijo, el factor del prefijo 10 a la 11, 10 a la 15. Ferto. Femto. 10 a la 15. 10 a la 15, femto. Es peta. Es peta, profesor. ¿Ah? Es Peta. 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 Beta. Peta. Peta. El metro cúbico equivale a... Un metro cúbico equivale a
Y además A, bueno, en esta pregunta, chicos, es buscar las equivalencias. Un metro cúbico acá, a 1000 litros, ¿no? 1000 litros. 1000 litros. 1000 litros. Y además A, un metro cúbico, ¿a cuánto 10 equivale? elevado a la 6 centímetros cúbicos. Claro, también puede ser otra equivalencia. Pero también podemos decir esto, ¿no? 10 elevado a 6 centímetros cúbicos, ¿no? 10 a la 6, como exponente. Ahí está, 10 a la 6 centímetros cúbicos. Un metro cúbico es 10 a la 6 centímetros cúbicos. Muy bien. A ver, vamos a resaltar. Quiero resaltarlo esto. Ya está. Listo. El factor del prefijo fento es 10 elevado a menos 15. 10 a la menos 10 elevado a la 15. 10 elevado a la Elevado a la menos menos 15. Muy bien, chicos. 10 a la menos 15. Acá está, fento. Fento, 10 elevado a la menos 15. Por último, ejemplo de magnitudes vectoriales. Bueno, acá podemos poner una infinidad. Velocidad, Velocidad, aceleración y fuerza. fuerza Fuerza, y también el campo eléctrico. Velocidad. también aceleración, que vamos a ir viendo en la siguiente Campo etapa. eléctrico también, por favor. Campo eléctrico. Campo eléctrico. También puedo poner, por ejemplo, fuerza, aceleración, desplazamiento. También es otro ejemplo, etcétera. Acá hemos visto algunos ejemplos que les he puesto, pero son más: velocidad, aceleración, fuerza, campo eléctrico, desplazamiento, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos estos ejemplos. Ya está. Ok. Listo, esas serán las respuestas correspondientes a ello. Podemos poner más respuestas en el orden que querramos, no hay ningún problema. Acá no hay un orden establecido. Son ejemplos de justamente magnitudes físicas de este caso. ¿Ya? Muy bien. Que tenemos nosotros como tarea y su evaluación. En el caso de la tarea, chicos, me van a investigar inglés. Del sistema inglés. En este caso, el sistema inglés que vamos a tener en cuenta es el siguiente, también conocido como el sistema de Estados Unidos o el sistema de Inglaterra, pero más que todo lo pueden buscar con ese nombre también, el sistema inglés. ¿Dónde se originó ese sistema? La respuesta no es Inglaterra, por si acaso investiguen. No se originó en Inglaterra, a pesar de que Inglaterra es el pionero de este sistema, pero no se inició ahí. Estados Unidos. Al lado del mundo. ¿Qué países actualmente utilizan este sistema? Bueno, los principales, unos 2 o 3 países me pueden mencionar. Obviamente Inglaterra, Estados Unidos son de ellos, ¿no? 3, indica qué unidad de medida, según este sistema inglés que van a averiguar, son para las siguientes magnitudes. ¿Cómo se mide la longitud y cómo se mide la masa en este sistema inglés? Y 2, investigar sobre el sistema SLUM y responder lo siguiente. ¿Qué será el sistema SLUM? S-L-U-M-P. ¿Qué país lo utiliza? ¿Qué ley y en qué fecha dio origen al sistema SLUM? ¿Qué unidades incluye el sistema SLUM? Solamente en forma general melódica, ¿no? No van a poner las 80 y tantas o 90 y tantas unidades, ¿no? Significa qué unidades incluye este sistema SLUM. O sea, ¿a qué se acopló este sistema SLUM? ¿Ok? Ahí van a averiguar de qué país se trata, qué país utiliza este sistema SLUM. De repente no lo sabían, qué país utilizaba. Y la evaluación es, previamente van a tener en cuenta esta investigación tanto del sistema inglés como del sistema internacional de unidades, y que es justamente
en base a lo que van a hacer su evaluación. ¿Ok? Por ejemplo, me dicen convertir centímetros a pulgadas, convertir pies a centímetros. Esos son equivalencias que ustedes van a buscar con respecto al sistema inglés a el sistema internacional. Por ejemplo, les voy a ayudar con una primera pregunta. Por ejemplo, acá les dice convertir 100 centímetros a pulgadas. Primero tienen que establecer la conversión, que cuántas pulgadas y cuántos centímetros hay entre ellos, ¿no? O cuántos centímetros entran en una pulgada o cuántas pulgadas entran en un centímetro. Según sea lo que encuentren, van a avanzar. Por ejemplo, si ustedes averiguan la equivalencia entre centímetros y pulgadas, van a encontrar que una pulgada es equivalente a 2,54 centímetros. Y con eso ya pueden hacer la conversión en el primero, ¿no? Recuerden que si yo quiero convertir, por ejemplo, 127 centímetros, lo multiplicaré primero, chicos, primero tendrían que multiplicarlo por una división. En este caso, vamos a hacer una fracción. Abajo va lo que quiero eliminar. En este caso, los centímetros. Entonces pondré 2,54 centímetros. Y arriba va la unidad a la que quiero llegar, una pulgada. Entonces, de esa manera, operando 127 por 1 entre 2,54, saldrá la primera respuesta. ¿Ok? De la misma manera, hacen pies a centímetros. Convierten esa unidad y ya de esta manera ustedes van a encontrar su primera respuesta, luego su segunda respuesta también. En el problema número 3, 4 y 5 es del Sistema Internacional de Unidades. Así que no tienen mucho que averiguar, solamente van a utilizar estos prefijos, esta tablita, para poder establecer. Recuerda que las potencias de 10 son utilizadas correctamente. Por ejemplo, en la número 3 dice 5dm. Como está con D minúscula, dm, ¿qué significa? D minúscula significa décimo. Y como la m es metro, sería 5 decímetros. Deci es 10 a la menos 1. O sea, esto será 5 por 10 a la menos 1 metros, ¿no? Decímetro. ¿Y cómo lo voy a operar? 10 a la menos 1 es sobre 10. 5 entre 10 es 0,5 metros. Sería así, ¿no? 0,1 por 5, 0,5 metros. Y así lo van convirtiendo. Por ejemplo, en la segunda parte dice 15.000 milímetros. Eso sería 15.000. ¿Qué cosa? Mili es ¿cuánto? M minúscula es mili. 10 a la menos 3. 10 a la menos 3, ¿no? Por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? Metros. Y así lo van haciendo. ¿Cuánto es 10 a la menos 3? 0,01. Por 15.000 simplemente le va a salir 15. 15 metros. ¿Está claro? Más, y así lo van convirtiendo. El 1,8, ¿qué cosa? 1,8 de mayúscula M. De mayúscula, ¿qué cosa es? Deca, decámetro, es 10 a la 1. O sea, por 10 elevado a la 1 metros. O sea, 10, ¿no? ¿Y cuánto sería eso en metros? 10 a la 1 es 10, por 1,8 sería 18. 18 metros. Listo, chicos, como pueden ver, ya pueden operar 0,5 metros, más 15 metros, más 18 metros. Les sale la respuesta obviamente, en metros. Y esa sería la respuesta en la número 3. Ya ustedes lo desarrollan para que puedan tener una muy buena nota, ¿no? Entonces ya les ayudé con la 1, ya bueno, ustedes sacan el resultado y ya les ayudé con la número 3 de cómo deben resolver los problemas. De igual manera resuelven la 4, la 5 para cada una de las unidades respectivas, ¿ok? ¿Alguna consulta, alguna duda final, chicos? ¿Consultas, dudas? Ajá, son 20. A ver, ¿quiénes se han ido? Consultas, dudas finales, por favor. No, profesor. Se Profesor. entendió todo. Ok. Por favor, silenciamos un poquito las cámaras porque quiero tomar la asistencia final. Se fueron 2 prácticamente. Muy bien, chicos.
Entonces sería todo por el día de hoy. Gracias por su asistencia. Espero su tarea, su tarea y su evaluación, sobre todo el día de hoy. Así que éxitos, está sencillo, no está nada del otro mundo. Y averigüen de qué país es el sistema SLUN. Se van a dar con una gran sorpresa. ¿Ok? Nos estamos viendo, chicos. Cuídense. Hasta el día de mañana. Nos vemos. Chao, profesor. Chao, profesor, hasta mañana. Chao, profesor, hasta mañana. Cuídense. Em,